¿Por qué San Juan Bautista llama a Jesús el Cordero de Dios? Al inicio del Evangelio de San Juan, cuando está pasado el su prólogo, cuando está presentando a Cristo, nos cuenta San Juan que en aquel tiempo él estaba junto con Andrés acompañando a Juan el Bautista y escucharon al Bautista que, viendo a Jesús que pasaba, les dice: este es el Cordero de Dios. Y los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Y entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Es muy bonito ver cómo San Juan Evangelista, recuerda todos los particulares de todos los detalles de aquel encuentro maravilloso con el Señor. Aquella tarde en la que escucharon a su maestro, a San Juan Bautista, que les decía: ese es el Cordero de Dios. Y uno puede preguntarse inmediatamente: ¿qué significa ese título? ¿Por qué el Bautista llamó a Cristo Cordero de Dios? Es la primera vez en la Escritura que se habla referido a una persona del Cordero de Dios. El Cordero de Dios en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, en la ley de Moisés, se refería a un cordero sin mancha que se ofrecería cada año como holocausto, como sacrificio perfecto por el perdón de los pecados. Es sorprendente porque el Bautista dice que el Cordero de Dios es ese hombre que está pasando allí delante de ellos. Es como si les dijese a estos discípulos: ese hombre no tiene pecado, es el Cordero de Dios, es un Cordero sin mancha, que será ofrecido en sacrificio por nosotros. Era una profecía del Bautista que estaba presentando a Cristo como aquel que sufriría por nuestra salvación. Pero por otro lado, cuando pensamos nosotros en los corderos, en las ovejas, pensamos también necesariamente en ese animal maravilloso que nos da su lana, nos da su vestido natural, lo transformamos en nuestro vestido. Y se preguntaba San Beda, uno de los padres así, comentadores del Evangelio, se preguntaba: ¿qué significa que Jesús sea el Cordero de Dios? No es solo que gracias a su sacrificio nosotros seremos salvados, sino que el Cordero es aquel que nos da su lana, es aquel que nos da una serie de condiciones con las cuales nosotros hemos de revestirnos. ¿Y cuál es la lana que este Cordero nos da? Bien, la lana que Cristo trae es la lana de las virtudes del Hijo de Dios. Es un modo nuevo de vivir la vida que tú y yo tenemos que aprender. Es el modo de aprender a vivir como auténticos hijos de Dios allí donde nos encontremos. Vivir la justicia como la debe vivir un hijo de Dios. Vivir la fortaleza como la debe vivir un hijo de Dios. Vivir la templanza como la debe vivir un hijo de Dios. Cuando tú y yo nos encontramos en medio del mundo, en cualquier circunstancia, en nuestro trabajo, en nuestra familia, lo que tenemos que hacer, si queremos imitar a ese Cordero de Dios, es preguntarnos: ¿cómo viviría Jesús en este momento? ¿Qué cosa haría el Señor si Él estuviera en mis circunstancias? Ponernos el vestido de Cristo, por decirlo así, revestirnos con esa lana maravillosa de decir: yo soy hijo de Dios, Jesús es mi maestro. ¿Cómo viviría el Señor en estas circunstancias? Y si nos preguntamos varias veces al día esto, ¿cómo viviría Jesús?, seguramente el Señor nos dará tantas respuestas y aprenderemos de un modo nuevo a vivir nuestra vida cotidiana y la llenaremos de sentido, y entonces descubriremos que no solamente el Señor vino para salvarnos muriendo en la cruz, sino que el Señor viene cada día constantemente en nuestro corazón para infundirnos su gracia y decirnos cómo tenemos que actuar.